está determinada genéticamente, muchachos. Nosotros, cuando es fecundado un óvulo por un espermatozoide, que forma algo que se llama un huevo cigoto, ¿cierto? Sí. Ese huevo cigoto va a contener 23 cromosomas del óvulo y 23 cromosomas del espermatozoide, que va a conformar los 46 cromosomas propios de la raza humana. ¿Qué hay en esos cromosomas? En esos cromosomas están las características genotípicas y fenotípicas de los individuos. ¿Qué es eso? El genotipo son las características internas, y el fenotipo lo que se manifiesta. Entonces, en esos cromosomas pueden estar implícitos una cantidad de defectos o daños o, ¿cómo se llama? Factores predisponentes, etcétera, que tienen que ver con enfermedades. Por eso nos dice que los factores genéticos son tan importantes. Por ejemplo, un factor genético predisponente es el que tiene que ver con el cáncer. Existe un factor genético predisponente de que se presente cáncer y es un factor recesivo. No se presenta en la primera generación, sino que se presenta en la tercera generación. Y también eso es como la de igual como la de no. Los infartos tienen muchísimo más que ver con estilo de vida saludable. Ahora, ¿cuál es el factor genético predisponente para la enfermedad arteriosclerótica o el infarto? Ahí sí hay un factor genético que tiene que ver con las dislipidemias, es decir, el desorden en la cantidad de grasas y la distribución de grasas en el organismo, colesterol y triglicéridos. O sea, esos son como ya adquiridos. Oye, lo que estoy diciendo, en general, ¿cierto? Los infartos están mucho más relacionados con estilos de vida. Pero existe un factor genético predisponente que es el que habla de las dislipidemias. Las dislipidemias son un trastorno que tiene que ver con cifras muy altas de grasas en el organismo, colesterol y triglicéridos. Entonces ahí están asociados, ¿no? Factores externos y factores externos genéticos. ¿Sí ves? Ese es. Hay otro, por ejemplo, factor genético predisponente para la diabetes, ¿no? O sea, para una cantidad de enfermedades. ¿Listo? ¿La obesidad es genética también? La obesidad tiene factor genético predisponente, pero además hay una combinación con el estilo de vida saludable. Entramos al otro factor que es herencia o factores genéticos. Lo mismo. Está determinado por... Eso es lo mismo. Pensé que se faltaba la segunda parte. La interacción de los genes es que ya dijimos, la interacción de los genes tiene que ver. Entonces encontramos el segundo factor, que es el factor ambiente. El ambiente. El ambiente es el medio en que vive el hombre, son las circunstancias a las que debe adaptarse el mejor modo posible para estar sano. En el ambiente está constituido por diferentes elementos. Entonces ahí ya entran otros subtemas que son los elementos del ambiente. ¿Cuáles son? Entonces, físicos. Estos son componentes físicos: el aire, el agua, la humedad y la temperatura. Claro, ¿cierto? Listo. Estos son componentes químicos que están dentro del mismo componentes ambientes. Se incluye cualquier tipo de contaminación por agentes químicos. Recuerden que acabo de decir que todo en la naturaleza es de origen químico, ¿cierto? Y que de nuestro manejo, utilización, dependen que se conviertan en contaminantes o no. Y los componentes biológicos que están los animales, plantas, insectos y microorganismos. Todos ellos están directamente relacionados, ¿cierto?, con el proceso de la enfermedad o por ende de la salud. Porque si nosotros decimos que la salud es el completo bienestar según la Organización Mundial de la Salud físico, mental y social de los individuos, y que está influenciado por factores genéticos predisponentes, por factores medioambientales, por factores que tienen que ver con los estilos de vida y por factores que tienen que ver con los servicios de salud, ¿cierto?
pues si decimos que eso es salud, pues enfermedad será absolutamente lo contrario. ¿Cierto? Bueno, esos son componentes psicosociales y culturales. Estos son, pues se hace como una evaluación según el método. Son los factores de riesgo, ya según el... No, pues devuélvelo al arte. Los factores psicosociales también son muy importantes. Aquí para determinar los factores psicosociales pues, se hace la evaluación de los riesgos psicosociales, es decir, los que son propios de características de la tarea, de la organización y todo lo que le pueda causar estrés, ¿cierto? Y por otro lado, los culturales son factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, un factor de riesgo cultural está, por ejemplo, en culturas occidentales en donde a las mujeres las castran, quitan el himen. Es un factor cultural que tiene que ver con su salud. La utilización de expansores, de narigueras, de expansores, todo eso tiene que ver con la salud. Exactamente, esos son factores culturales, no psicosociales. Los psicosociales son los inherentes propios que me afectan el sistema nervioso. Pero el cultural es la cultura, la idiosincrasia y el folclore del pueblo. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Los factores de riesgo. Entonces son desconocimiento de las características de la peligrosidad de la sustancia, empleo de métodos y procedimientos de trabajo, intrínsecamente peligrosos. Fíjense que en la anterior exposición hablamos de los métodos de trabajo seguros y que dentro de ellos hicimos un énfasis inmenso en la utilización de normas, ¿cierto? Porque las normas nos provocan seguridad, pero cuando yo utilizo un método inseguro, ¿cierto? Pues seguramente voy a estar expuesta a un factor de riesgo, ¿cierto? Malos hábitos de trabajo. Desorden, muchachos, el desorden, el desaseo. Hay una metodología que es japonesa, que es el método de las 5 S. Vamos a ponerla aquí en práctica, que tiene que ver con eso, con seleccionar, con organizar, limpiar, aplicar mejora continua, todo eso. Ese es el método de las 5 S y que está en contraposición de los malos hábitos de trabajo. Un mal hábito de trabajo es el desorden, la suciedad, todo eso que todo lo dejo tirado. Entonces, como dejo tirada la herramienta, ¡pum!, me voy de cabeza. O sea, que el empleo de material de laboratorio inadecuado o de mala calidad. no solamente de laboratorio, no hablemos de laboratorio, hablemos de insumos. Sí, insumos, que fue de lo que hablamos en la exposición anterior. Insumos, materiales y equipos inadecuados o de mala calidad. ¿Cierto? Instalaciones defectuosas. Por supuesto, ¿cierto? Si yo tengo la instalación, que tengo la teja chueca, pues la teja me puede caer encima, ¿cierto? Y me puede afectar. Diseños no ergonómicos y falta de espacio para si yo tengo que trabajar allá debajo de las escaleras en un hueco, un factor de riesgo, ¿cierto? Un factor ergonómico de riesgo, voy a estar siempre en una posición incómoda, ¿cierto? Que me va a generar un desorden músculo-esquelético, pero además de generarme el desorden músculo-esquelético, me va a generar un desorden psicolaboral, porque me voy a estresar, me voy a angustiar, me provoca salir corriendo, pero yo tengo la obligación de trabajar porque tengo que le doy de comer a mis hijos. Contaminación ambiental. Y la contaminación ambiental, que nosotros somos los responsables. ¿Listo? Esos son factores de riesgo, entre otros, muchos. Pero realmente, señor. Una pregunta. Señor. Digamos ahí en lo de defectos de instalaciones y todo eso, como lo que dijo lo del techo. Digamos una IPS que digamos... Una IPS, un hospital, ¿sí? Es que es un caso. Un centro de atención en salud. Se cayó el techo y en una UCI.
ahí eso que, ¿quién lo cubre? ¿El seguro, la ARP, la EPS o quién? Se cayó el techo en una UCI, ¿a quién lesionó? No, pues a los pacientes que habían ahí. Tanto el paciente como el doctor que está teniendo. Y tras el hecho estaba lloviendo, o sea, un punto crítico. Aquí puede haber demandas por responsabilidades de muchos tipos. Primero, hay responsabilidad laboral para el médico porque él estaba laborando y tuvo un accidente de trabajo. Y los pacientes pueden instaurar una demanda de tipo civil contra la institución, porque la institución es la responsable de asegurarle a su paciente, ¿cierto?, las instalaciones y el mejor servicio, porque él está pagando por eso. Entonces aquí, eso puede volar todo pasando, muchachos. Pues eso entonces lo pagaría el seguro. Si está asegurado, sí. Si el seguro, ahora, hay que pensar si era por el aguacero que cayó la teja o no, ¿cierto? Pero parece que estaba mal. No, pues sí, porque pues, una UCI para que esté en mal Sí, estado. para o sea, que caiga el techo, sí, no es porque sea riesgo muy natural. Era porque había defectos en la construcción, en la estructura, sí señor. Entonces, ahora, si la clínica tiene seguro, pues por supuesto, miren, en esos casos se cuentan con seguros que tienen que ver con responsabilidad a terceros. Esos son pólizas de responsabilidad civil, son daños contra terceros. Contra terceros. Contratos.